Buenas noches, amados hermanos. Qué alegre poder estar con ustedes. Me disculpo por la tardanza. Hemos tenido ciertas dificultades sonoras. El equipo de sonido lo estamos mejorando cada vez. Pero esta noche es una noche llena de bendición, una noche llena de la palabra del Señor. Y sé que el Señor está haciendo su obra ya en cada uno de nosotros. La primera carta de los tesalonicenses nos hablan algo muy interesante. Hemos estado siendo edificados a través de todos estos lunes en Reforma Apostólica y entendiendo, llevando también el accionar, al estilo de vida, todo lo que estamos aprendiendo y lo que el Espíritu Santo está ministrando en este tiempo. Hemos aprendido que es bueno el hablar, pero es mucho mejor el accionar. Nuestro evangelio no debe ser con palabras solamente, sino en la manifestación del poder de Dios. Lo aprendimos en esas cartas, en esa carta a los Corintios, lo aprendimos en ese capítulo 4, en ese capítulo 2, donde el Señor nos muestra cómo el poder de Dios, su manifestación, es lo que Él está buscando ahora en nosotros, los hijos de Dios. Qué emocionante el saber que tú y yo fuimos escogidos para las obras mayores. Qué emocionante el entender que tú y yo estamos ahora capacitados, tenemos las condiciones no solamente físicas, en el espíritu, también todas las capacidades ministeriales, sino que todo lo que el Señor ha manifestado para esta época fue delegado para ti y para mí. Las obras mayores, lo que no se ha oído, las cosas que ojo no ha visto, eso lo tenemos que hacer tú y yo. Pero este lunes fue muy enfático el apóstol Abraham, marcándonos algo excepcional. Nos hizo la diferencia entre estar en el poder del Espíritu y luego también marcó acerca de la actividad del Espíritu. Entonces déjame marcarlo de esta manera. Palabra, es muy bueno el estar hablando, testificando, no solamente con tus labios, sino que específicamente es mucho mejor que sea con tu accionar, con tu estilo de vida. Y hemos marcado que en este hablar, en este comunicar, está el mostrar a Cristo. Nosotros debemos mostrar a Cristo en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Pero también fue trasladado ahora nuestra accionar no solamente en mostrar a Cristo en lo que hacemos, que lo vean en nosotros, sino que también llevarlo a que la gente también lo reciba y lo pueda vivir. La demostración, mostrarlo es desde mi persona, pero la demostración es llevarlo a las otras personas. Esto es de esta manera, cuando Jesucristo hacía demostración del poder de Dios, está hablando de levantar un paralítico, sanar a los ciegos, echar fuera a los demonios. Está hablando sobre establecer el reino de Dios en esta tierra, mostrándose, pero también demostrándolo en todo en lo que hace Él. Quiero pedirte que me acompañes a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5. Mario está hoy con nosotros en los controles de las Escrituras. Un saludo para Dulce María, que sé que está de lejos viéndonos, pero estás aquí cerca, estás monitoreando a tus hermanos y también pues pendiente de que todo saliera bien. Un abrazo para ti. Mario, por favor, la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 5, por favor. Dice la Escritura de esta manera, y yo lo voy a leer primero en la versión 60, como es mi costumbre. Eso no te va a aparecer en la pantalla, pero sí la versión Dios habla hoy, vamos a trasladarla en la pantalla, que es la que principalmente quiero que tú puedas leer. Permíteme leerlo primero en la versión 60. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pero quiero pedirte que ahora me acompañes, por favor, a esta expresión en la palabra, siempre en Tesalonicenses, pero ahora en la versión Dios habla hoy. Y dice la Escritura de esta manera. El verso 5. Pues cuando nosotros
les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras. No estoy anulando el que podamos trasladar estas palabras como lo hice el año pasado, en marzo y en abril. Estuve hablándoles acerca de cómo debemos trasladar la comunicación, debemos ser esos emisores de la palabra del Señor, exactos, poderosos, con toda la potencia. Y les hablaba que la emisión de la palabra de Dios es no solamente en lo verbal, sino que también les pedí que fuésemos muy cuidadosos de lo que escribimos, no solamente las palabras que usamos, que sean exactas de lo que el Señor dijo, que tracemos bien lo que en el diseño nos ha mostrado el Señor, sino que teniendo el cuidado al mismo tiempo que tus palabras tengan la ortografía, sean entendibles y que estén hablando la Escritura exactamente. También les pedí que no solamente de esa manera, sino que en tu comunicación corporal, tú también tienes que estar hablando. Cuando tú estás dando a conocer algo, también tu expresión lo dice. Muchas personas podrían decir, tengo gozo, aleluya, aleluya. Eso no está expresando gozo. También debes expresar, debes comunicar algo con tu rostro, con tus manos, con tus ojos, con tu accionar. Estuvimos hablando de eso el año pasado, pero no solamente estoy diciéndoles que no se anule esto, sino que ahora entendamos el nivel al cual el Señor nos está llevando. Este mes de enero el apóstol Abraham nos estuvo edificando acerca de poder de Dios. Y aquí lo menciona muy claramente en esta cita y dice, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, ahora viene lo demás, sino esta condicionante, este conectivo, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios. Ahora va y estoy uniendo la palabra demostración, que aquí la encontramos nuevamente en las Escrituras. No es en mí nada más, sino que es llevarlo a la gente. Demostración del poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso lo hemos estado hablando estos últimos martes que hemos estado compartiendo la palabra del Señor, tomando como base la enseñanza del apóstol Abraham en Reforma Apostólica. El Espíritu Santo hablándonos a través del apóstol Abraham. Pero mira este otro nivel al cual nos lleva la Escritura en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 5. Dice, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios. Luego dice, y, este conectivo, esta conjunción, y de la actividad del Espíritu Santo. No están unidos porque sean uno solo, sino que son dos que están unidos por esta misma demostración, este mismo accionar. Una cosa es manifestar el poder de Dios y otra cosa es la actividad del Espíritu de Dios. Esto debe estar muy claro para nosotros. Y es que nosotros tenemos que tener este entendimiento para poder vivir conforme lo que el Espíritu de Dios nos está hablando ahora. Y luego dice, y con gran abundancia de gracias, bien saben que nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. Déjame enfatizar sobre esta actividad del Espíritu en la cual tú y yo tenemos que accionar. Algo muy importante que el apóstol Abraham resaltó y yo he estado mencionando de la misma manera, aún el domingo estuve dándole pinceladas sobre esto, y es que tú y yo no estamos viviendo en el gobierno de esta tierra, no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando tú y yo somos transformados, cuando tú y yo estamos viviendo de esta manera, dejamos de ser testarudos y tercos, como lo dice en Ezequiel capítulo 36 y verso 26. Cuando se cambia el corazón de piedra por un corazón sensible, un corazón tierno, un corazón que esté receptivo, que esté abierto a hacer conforme la palabra, conforme el Espíritu de Dios,
esta persona entonces no solamente comprueba la buena voluntad de Dios, sino que se vuelve este ejecutor de anunciar el evangelio con palabras, pero también con la manifestación del poder. Y ahora añado esto, agrego esto, que es parte y lo unifico. Nuestra expresión también debe ser a través de la actividad misma del Espíritu. Entonces nosotros debemos entender que estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo y por eso debemos hablar, por eso debemos demostrar el poder y debemos nosotros vivir bajo la actividad del Espíritu. Cuando tú laboras en alguna organización, alguna empresa, entras y entonces estás haciendo la demostración de lo que tienes que hacer, de tu trabajo. Pero también la empresa tiene actividad, hace algo específico y no solamente tienes que ser alguien que hace una labor y entregas tu producto, sino que también eres llevado a que vivas en la actividad de la empresa. De la misma manera estamos hablando de la iglesia. No solamente se trata de hacer milagros y prodigios, se trata de vivir conectados en esa relación total con el Espíritu de Dios. Ya no vivimos bajo la letra, ya no nos gobierna la ley, sino que nos gobierna el Espíritu de Dios. Esto es lo que ahora nos lleva a nuestro estilo de vida y a nuestro accionar. Quiero pedirte que entonces lo marquemos. Palabras, poder, pero ahora entender que tenemos que vivir en la actividad del Espíritu. Pedro, vimos en Reforma Apostólica como Pedro vivió algo sorprendente y podemos usar muchos de los ejemplos que aparecen en la Escritura, pero el apóstol Abraham usó estos y me pareció impresionante cómo en la consecución de este capítulo, al pasar al siguiente, vemos un Pedro totalmente diferente. Un Pedro que por alguna razón no lograba tener esa solidez en la actividad del Espíritu. Él en Mateo capítulo 18 es un hombre que habla, en Mateo habla sobre una revelación dada por el Padre. No te lo ha revelado carne ni sangre. Pero luego viene él mismo y traza una nueva expresión que no es de Dios. Y le dice Jesucristo, apártate de mí, Satanás. No podía estar sosteniendo esta actividad del Espíritu. Solo entraba y salía. Y muchos de los cristianos, de los hijos de Dios, les está sucediendo lo mismo. No están logrando vivir en la actividad del Espíritu, sino que ahora están viviendo solamente con pinceladas de poder. Como hicieron milagro por aquí, como echaron fuera demonios por ahí, creen que ya están exonerados de vivir en la actividad del Espíritu. Y son cosas diferentes. Hechos capítulo 9, y yo quiero pedirle a Mario que me colabore ahí con el libro histórico de los Hechos. En el capítulo 9 vamos a leer el verso 33 y el verso 34 de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y versículo 33 y versículo 34. Lo vamos a leer en la versión 60. Capítulo 9 y versículo 33. Dice la Escritura de esta manera. Veamos al apóstol Pedro, este mismo que ya habíamos visto, y puse el ejemplo de cuando da la revelación. Aún podemos poner el ejemplo cuando el único hombre, aparte de Jesucristo, que camina en las aguas. Si eres tú el Hijo de Dios, haz que yo camine. Y entonces empieza a caminar. Y en medio de la caminata por las aguas, se distrae y deja de vivir conectado en la actividad del Espíritu. Las circunstancias lo hacían vivir. Él era muy voluble, era una persona que hacía conforme a otras situaciones, depende de la circunstancia que le es puesta. Capítulo 9 y el versículo 33 dice de esta manera.
y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo, Pedro, le dijo de esta manera, Eneas, y Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro llega, un hombre de 8 años de estar en cama, 8 años. Imagínate cuántos procesos, cuántos tratamientos, cuántos doctores, cuántos sistemas trataron de llevar a que este hombre caminara. Cuántos esfuerzos hizo la familia, cuántos gastos hizo la familia. Sin embargo, Pedro llega y le dice, Jesucristo te sana. Lleva el poder de Dios y en el nombre de Jesucristo hace estos milagros. Sana a Eneas y lo lleva a la responsabilidad. Imagínate, yo quiero que pongas tus ojos en las cosas de los cielos nada más y que veas solo a Jesucristo para que no te distraigas. Pero en este momento quiero llevarte a esta escena, un Pedro que llega y le dice, ¿cuántos años de estar paralítico? 8. Eneas, Jesús te sana, levántate. Y este hombre, al escuchar la voz de Pedro, bajo la demostración del poder de Dios, se levanta. La demostración del poder de Dios provoca esto, se levanta. Pero qué interesante, yo le hablaba a algunos discípulos ayer y les decía, pero miren a Pedro cómo lo lleva a toda la responsabilidad y le dice, haz tu cama. Sé que todos, aun cuando ya estés de edad avanzada, cuando pasaste por la etapa de la niñez, adolescencia y la juventud, quizás algunos fueron instruidos por mamá o papá, depende de la situación, pero regularmente es mamá quien dice, ¿ya hizo su cama? Se levanta, da buenos días y ya hizo su cama y lo lleva a tener esa responsabilidad de siempre dejar bien las cosas. Y este hombre no le dice, Pedro no le dice a Eneas y que te hagan la cama, levántenle ahí, arréglenle porque se levantó. Qué esfuerzo el que acaba de hacer. En el poder de Dios te lleva a que todo lo que haces debe ser completo. No te vas a cansar, ya logré una porción. Todo lo puedes hacer cuando es en el poder de Dios. Glorioso. Pedro lo hace, Pedro lo lleva y lo lleva a la responsabilidad en el poder de Dios. Siempre en este capítulo, unos versículos más abajo, en el versículo 40, por favor, Mario, vamos al versículo 40, allí mismo. Dice de esta manera, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó. Esta mujer, Dorcas, a la que también se conoce como la mujer que Pedro sana, Tabita, esta mujer que Pedro resucita porque estaba muerta, de repente cae muerta, de repente le da un infarto, un paro respiratorio y entonces ella muere. Pedro llega, se arrodilla y otra vez en el mismo capítulo la demostración del poder de Dios. Ora y luego le da la orden y ella se levanta, se incorpora, se pone otra vez en su estado original de sanidad. Y entonces Pedro la levanta, le ayuda a levantarla y la presenta. Esto es lo que nosotros debemos ver. Qué glorioso un Pedro en el poder. Pero este mismo Pedro que en el pasado había tenido estos bochornos, estos errores, había pasado vergüenza con que de repente iba caminando victorioso en el agua y de repente se hunde. ¿Qué sentiste, Pedro? Me imagino que le decía un Felipe o un Andrés, hermano de Pedro, diciéndole, Pedro, te estabas ahogando y no que eres un pescador. Y
Este Pedro que en ese tiempo había hecho grandes cosas, pero luego no logra tener esa consistencia. Lo mismo sucede acá. Está expresando el poder de Dios, pero no estaba expresando la actividad del Espíritu. Capítulo 10, un capítulo después de este mismo libro, Hechos capítulo 10, solamente el siguiente capítulo, en el versículo 10 y el versículo 11, habla sobre un Pedro que había sanado enfermos, había levantado muertos, pero mira lo que sucede acá. Y hubo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Verso 11 dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Un Pedro que había hecho milagros, pero cuando era la hora de estar obediente a la palabra de Dios, a la directriz exacta del Espíritu, termina diciendo no. Una cosa es manifestar el poder de Dios y otra cosa es vivir en la actividad del Espíritu. Son 2 cosas diferentes que debemos unificar. Son 2 cosas diferentes que deben estar una con la otra, traslapándose, uniéndose, porque no podemos estar haciendo la manifestación, la demostración del poder de Dios si nosotros no estamos incluidos, sincronizados, sintonizados con el Espíritu. En la actividad del Espíritu, todas estas obras se volverán obras de maldad. Así como lo vimos en Mateo capítulo 7 y verso 21, 22 y 23, donde aparecen estos hombres que le dijeron a Jesucristo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Sí, en el nombre de él, de Jesucristo, profetizaron, pero Jesucristo les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Ellos no hacían la voluntad del Padre, ellos hacían la voluntad de ellos mismos. Cuando tú estás haciendo tu propia voluntad, entonces no estás viviendo sintonizado, sincronizado en la actividad del Espíritu. Debemos estar en la voluntad de Dios en el tiempo exacto, cuando Dios dice, como Dios dice, lo que Dios dice. Muchos entonces ya tienen la facultad del Espíritu y entonces empiezan a hacer las cosas, el poder del Espíritu, pero se les olvida tener esa congruencia con lo que es la actividad del Espíritu. Y es necesario que en este tiempo demostremos, que hablemos con palabras, pero tengamos esa demostración del poder de Dios, pero, escúchame, pero sincronizados en la actividad del Espíritu, en la demostración de la actividad del Espíritu. No con tu antojo, sino que en el mover del Espíritu, en la voluntad del Espíritu de Dios. Recuerdo que el maestro Moisés le gusta los vehículos motorizados y siempre lo conocí más de alguna moto. Desde que tengo memoria tenía 1 o 2 motos, siempre tenía esa cantidad, 1 o 2 motos. Y ahora sigue teniendo 1 o 2 motos, pero termina siendo para los nietos o para alguna otra función. Pero en ese entonces recuerdo que ya manejábamos nosotros y recuerdo que cuando él tenía una moto que era muy especial para él, una Cross, y nos la prestaba, pero era de tenerle un poco más cuidado. Y tenía otra moto que era más para usarla en plan diario. Entonces cuando era de hacer alguna diligencia, pues si nos permitía, nos daba la autorización, nos daba esta moto, una moto azulita muy bonita, y nos íbamos en esa moto. Pero siempre la armonía de esa juventud, cuando él iba de reunión pastoral o cuando él estaba en alguna diligencia fuera de casa,
y de repente la armonía era ir a dar esa vuelta con la moto que era la moto deseada, la grande, la fuerte, la que era más vistosa. Y entonces era seguro que para nosotros era seguro, pero no sé por qué la armonía nos llevaba a volver a hacerlo. Y cuando él no estaba, entonces procurábamos usarla. 1 o 2 veces sucedió, pero exactamente cuando lo hacíamos sin la autorización de él, siempre sucedía algo, algún inconveniente, algo que nos iba a delatar que habíamos usado la moto. Era más fácil, mejor estar sincronizados con la voluntad de él y en los tiempos en los que él nos permitía usar este vehículo motorizado. Y cuando nosotros ya teníamos la capacidad, no era que no la quisiera prestar él, no era que no nos tuviera la confianza, pero él nos marcaba los tiempos. Cuando no respetábamos los tiempos, claro que la manejábamos, claro que se oía bonito, claro que era bien conducida, pero algo sucedía, porque era notorio que no estábamos en la actividad de lo que en su voluntad nos había marcado. Quiero pedirte que tú veas esto. No quiere decir que tú no puedas manejar los dones del Espíritu o aún el poder y la gloria de Dios. Todo esto te fue dado a ti. Pero el asunto es que debes ser responsable con hacerlo con su voluntad, en su deseo, para su propósito, para su diseño, para lo que Él ya marcó para ti. No para tu antojo o para tu beneficio. Algunos predican o abrieron ya los templos, o etcétera, etcétera, por conveniencia de la gente o por conveniencia financiera. No se trata por conveniencia financiera, se trata por qué dijo el Espíritu. Fui al funeral, pues realmente no fui, sino que solo me acerqué, pasé por el lugar y fui a presentarme con un buen amigo, pastor, y no de la misión. Y cuando me acerco allí, habían otros 2, 3 pastores, y me acerco y le digo, quiero orar por ti, oro por él, un buen amigo, un conocido de la fe, muy cercano aquí en Escuintla. Y cuando me ven ahí, me dicen los otros pastores, ¿tú eres pastor del Calvario? Sí, yo soy pastor del Calvario. Pero ustedes, ¿por qué no abren la iglesia? Porque el Espíritu Santo no nos ha dicho todavía que abramos la iglesia. Él es el dueño de la iglesia y él dice cuándo. Y entonces empezaron las bromas. En un par de segundos empiezan a decir, es que de plano a ustedes les pasan su donación, su chequecito, sus autoridades, y por eso están cómodos. No es que nos pasen o no nos pasen, se trata de qué dijo el Espíritu Santo. Él es el dueño de la iglesia. Y entonces les causó gracia y les causó asombro, y ellos se dieron cuenta de que nosotros no estábamos aperturando porque lo dijera el gobierno, porque no lo dijera por la pandemia o no pandemia, sino que lo hacíamos por el mover, por la actividad del Espíritu. Es necesario que tú y yo podamos ver que debemos estar conectados con la actividad del Espíritu. No era que no podíamos abrir los templos. Ya había dado el gobierno los lineamientos para que se aperturaran. Pero debíamos nosotros no guiarnos por los tiempos de gobierno, sino por lo que decía, lo que dicta el Espíritu Santo. Eso es Misión Cristiana del Calvario, viviendo en la actividad del Espíritu. Conozco algunos, aún dentro de la misión, que estaban desesperados, y quizás algunos hasta hicieron sus reuniones antes, quizás. Pero esto no les iba a traer ningún beneficio. Quizás iban a tener demostración del poder, como le pasó a Pedro, pero iban a estar desconectados de la actividad del Espíritu. Es necesario que tengamos esta solvencia y que seamos congruentes con la actividad del Espíritu, no solamente con el poder, no solamente que puedas manejar ese don, ese ministerio, esa capacidad en el Señor, sino que lo hagas responsablemente en los tiempos y en la manera como el Espíritu Santo te lo está mandando. Pedro le dice no. Cuando ya no le estaba preguntando, no le dijo, Pedro, tú comerías
simplemente le dijo, levántate, mata y come. Pedro estaba acostumbrado a dar órdenes. Levántate y haz tu cama. Tabita, levántate. Él estaba acostumbrado a dar órdenes, pero en algún momento pierde de vista, pierde el sentido y le dice al Señor, no. Es necesario que tú y yo no nos basemos en que se levantan los muertos o sanan los enfermos, tienen vista los ciegos o que las palabras proféticas que estamos diciendo se cumplen. No te guíes por eso. Debes guiarte por la actividad del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice para ti? Misión Cristiana del Calvario. Este es el tiempo de vivir sincronizados con el Señor. Un corazón tierno. Que no seas terco y testarudo, sino que tú seas una persona que estés conectado con la actividad del Espíritu. No guiado por emociones, no guiado por circunstancias, sino que guiados por la actividad del Espíritu de Dios. Así que, adelante, este es el tiempo de hacerlo. Quiero orar por ti, Padre. Bendigo a tu iglesia y declaro que ahora la sintonía, esa sincronización con tu Espíritu es total. No solamente nos has dado tu poder, tu gloria, nos has dado, Señor, tu imagen, tu naturaleza, tu genética, sino que ahora nos sincronizas con la actividad del Espíritu. Así como lo hace el Espíritu, igualmente lo hacemos nosotros. Así como lo haces tú, igualmente en los tiempos exactos, en la manera exacta, lo hacemos nosotros. Te amamos y te bendecimos. Y yo declaro sobre Misión Cristiana del Calvario, tu iglesia amada, declaro esa sintonía, esa sincronización con el Espíritu, porque ya están llenos de poder, pero ahora haciendo, Señor, estamos ahora llegando a esta sincronía para hacer tu voluntad con exactitud. Los tiempos gloriosos son estos, donde tu actividad se demuestra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué alegre poder tenerte. Quiero simplemente saludar a algunos y quiero darle la oportunidad a hermana Mari. Ella va a mencionar algunos nombres y también va a leer algunos comentarios muy oportunos a lo que acabamos de enseñar esta noche. Así que, hermana Mari, por favor. Hoy estuvo con nosotros la hermana Oletba de Hernández, el maestro Moisés Méndez, hermana Leilani Leonardo Pineda, Pollo Morales, sierva Mary de Méndez, Nuri Ambrosio, Dulce Méndez, hermano Saúl Callejas, Julio Rodas, hermana Ana Monzón. Un abrazo para cada uno de ustedes. Qué alegre el poder estar en contacto a través de estos medios. ¿Hay algún comentario específico que traiga bendición y añada esta palabra de esta noche? Solamente hay saludos, bendiciones. Pastor Juan dice, todos son saludos más que todo, no hay ninguno que aporte alguna cita bíblica. Un abrazo entonces a cada uno de los que hoy estuvieron con nosotros y un saludo para ustedes. Misión Cristiana del Calvario en el esfuerzo, estamos entonces entendidos. Debemos estar en sincronía con el Espíritu de Dios. No solamente llenos del poder, sino sincronizados en el Espíritu de Dios. Jesucristo fue guiado, fue llevado al desierto, Jesucristo fue lleno, Jesucristo volvió en el Espíritu y Jesucristo fue ungido para hacer, pero siempre en la sincronía del Espíritu. Un abrazo para ti. Adelante, adelante, a expresar a Jesucristo en la demostración de su poder y la actividad del Espíritu.